Hola, ¿qué tal? Yo soy Alberto y esto es Cine Óptica. Dentro de los aspectos formales, es de gran importancia destacar la influencia del cine ruso en la creación de imágenes que conforman al cine mexicano. El papel de Hollywood en la creación de nuestro cine se explica fácilmente por la cercanía geográfica y por la importancia de la industria del cine estadounidense, pero la influencia estética rusa merece una explicación particular. La corriente cinematográfica creada en Rusia en los años 20 constituyó el primer movimiento artístico propio del cine, influidos enormemente por las aportaciones del norteamericano David Ward Griffith al lenguaje cinematográfico. Los rusos desarrollaron una propuesta ideológica a través de un medio nunca antes utilizado, el cine. Para 1930, las aportaciones cinematográficas de Sergei Eisenstein y de Svoboda Pudovsky habían sido reconocidas mundialmente. La huelga, 1925. El acorazado Potemkin, 1925. La Madre, 1926 y Octubre, 1927, eran ya piedras angulares en la historia del arte cinematográfico. Entre 1930 y 1932, Eisenstein estuvo en México con el fin de filmar una película que sería un vasto fresco sobre el país, ¡Que viva México! El cineasta soviético venía patrocinado por algunos intelectuales estadounidenses de izquierda y había estado en Hollywood, donde no pudo realizar ningún filme. ¡Que viva México! No pudo ser concluida porque los patrocinadores de Eisenstein le retiraron el financiamiento y se quedaron con el material filmado. Sin embargo, las imágenes capturadas por el director soviético pudieron ser apreciadas en distintos filmes que se realizaron a partir de ellas. Con el metraje capturado por Eisenstein se han hecho 6 versiones de la cinta, ninguna con la aprobación del cineasta. La estética visual de ¡Que viva México! Tuvo una gran influencia en el cine nacional. Los bellos paisajes, las nubes fotogénicas y la exaltación del indígena fueron 3 elementos sobresalientes de esta propuesta estética. Este estilo fue visto como derivado de la pintura muralista, especialmente la de Diego Rivera. La naciente industria del cine mexicano produjo entre 1932 y 1936 unas 100 películas, entre las que destacan varias consideradas hoy en día como clásicos del cine nacional. En pocos años, la cinematografía mexicana se afianzó en el gusto nacional y comenzó inclusive a exportarse a los países de lengua española. 1936 marcaría el inicio de la completa internacionalización del cine mexicano con la filmación de Allá en el Rancho Grande de Fernando de Fuentes. Fernando de Fuentes realizó además otros 3 filmes que se consideran precursores de la época de oro: El prisionero 13, 1933, El compadre Mendoza, 1933 y Vámonos con Pancho Villa, 1935. Estas películas revelan que De Fuentes dominaba las técnicas norteamericanas de filmación y que además demostraba una sobriedad increíble para la época en el tratamiento del tema de la revolución. De hecho, los filmes de Fernando de Fuentes son prácticamente los únicos realizados sobre este tema que no exaltan en ningún momento la gesta revolucionaria y que incluso llegan a criticarla. En 1933, el ruso chileno Arkady Beutler y el mexicano Rafael J. Sevilla filmaron La mujer del puerto con Andrea Palma, película que contribuyó a la consolidación del personaje de la prostituta dentro de nuestro cine. Con una atmósfera heredada del expresionismo alemán, La mujer del puerto, 1933, sorprendió al México de la época por lo fuerte de su temática, que aludía al incesto, y por su buena realización. Janitzio, 1934, de Carlos Navarro, Dos monjes, 1934, de Juan Bustillo Oro, y Redes, 1934, de Fred Zinnemann y Emilio Gómez Muriel, son otros de los filmes destacados de la época. Chano Ureta, Gabriel Soria, Juan Orol y Miguel Zacarías son algunos de los directores que iniciaron su carrera en estos años previos a la época de oro. Una abundante producción y un mercado bien establecido son 2 factores básicos para que se presente una época de oro en cualquier medio. Nuestra llevada y traída época de oro del cine nacional mexicano no es más que la exitosa conjunción de ambos factores.
La producción cinematográfica mexicana había alcanzado en 1939 un alto nivel. De hecho, la época de oro comenzó años antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, un factor muchas veces citado como causa directa de esa etapa. Allá en El Rancho Grande, 1936, de Fernando de Fuentes, fue el primer filme que encontró la fórmula comercial capaz de convertir al cine mexicano en una verdadera industria. Era un melodrama ranchero con una historia semejante a la del filme mudo titulado En la Hacienda, de 1920. La trama, ubicada en una idílica hacienda en una época indefinida, estaba matizada por canciones interpretadas por el galán Tito Guízar. Un breve análisis del filme apunta a las posibles causas de su éxito nacional e internacional. Primero, aunque el tema es campirano, la época en que se ubica la historia no corresponde a una realidad determinada. La revolución está ausente en todo momento y los problemas más importantes son de carácter amoroso. Segundo, el prototipo de ranchero encarnado por Tito Guízar no corresponde en su totalidad al modelo oficial del charro mexicano. Guízar, de piel blanca y ojos claros, parece más un bonachón vaquero tejano que un charro cantor. Finalmente, la estructura de la historia corresponde más a una comedia norteamericana que a un melodrama mexicano. Allá en El Rancho Grande, fue la primera cinta mexicana que mereció estreno en los Estados Unidos, con subtítulos en inglés, es decir, para público de habla inglesa. También mereció el honor de ser la primera cinta nacional que ganó un premio internacional, el de Mejor Fotografía, otorgado a Gabriel Figueroa en el Festival de Venecia de 1938. El filme cautivó al público en todos los países de habla hispana y abrió las puertas a la catarata de filmes que consolidaron la época de oro. Nuestra cultura televisiva nos ha condicionado a considerar cualquier película mexicana en blanco y negro como perteneciente a la época de oro. Siendo puristas, los verdaderos años dorados corresponderían a los coincidentes con la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. En estos años, factores políticos influyeron enormemente en el desarrollo del cine mexicano. Uno de ellos fue la postura del gobierno mexicano ante la guerra. En 1942, tras el hundimiento de barcos petroleros mexicanos por submarinos alemanes, el presidente Manuel Ávila Camacho declaró la guerra a las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón. Esta postura oficial nos colocó en el medio del conflicto de parte de los aliados. La decisión de Ávila Camacho salvó colateralmente a nuestro cine de la extinción. La guerra había causado una disminución en la producción de muchos bienes de consumo, el cine incluido. Los materiales con que se fabricaban las películas y el equipo de cine se consideraban importantes para la fabricación de armamento, la celulosa, por ejemplo. Esto racionó la producción cinematográfica norteamericana, además de que el cine europeo sufría porque la guerra se desarrollaba en su terreno. En 1942, la industria del cine mexicano no era la única importante en español. Argentina y España poseían ya un lugar dentro del cine de habla hispana. Ambos países se declararon neutrales durante el conflicto y España acababa de salir de su propia guerra civil. Sin embargo, en la práctica, las dos naciones mantuvieron vínculos más que ligeros con Alemania e Italia. La decisión de alinearse con los aliados trajo para México un estatus de nación favorecida. El cine mexicano nunca tuvo problemas para obtener el suministro básico de película virgen, dinero para la producción y refacciones necesarias para el equipo. España y Argentina nunca tuvieron un apoyo semejante por parte de Alemania o Italia, y el curso de la guerra marcó también el curso de las cinematografías de estos países. En el panorama nacional, la situación de la guerra también benefició al cine mexicano porque se produjo una disminución de la competencia extranjera. Aunque Estados Unidos se mantuvo como líder en la producción cinematográfica mundial, muchos de los filmes realizados en este país entre 1940 y 1945 reflejaban un interés por los temas de guerra ajenos al gusto mexicano. La escasa producción europea tampoco representó una competencia considerable. El auge del cine mexicano favoreció el surgimiento de una nueva generación de directores. Emilio Fernández, Julio Bracho, Roberto Gabaldón e Ismael Rodríguez, por mencionar algunos.
Para el público, sin embargo, fue más interesante la consolidación de un auténtico cuadro de estrellas nacionales: María Félix, Mario Moreno Cantinflas, Pedro Armendáriz, Andrea Palma, Jorge Negrete, Sara García, Fernando y Andrés Soler, Joaquín Pardavé, Arturo de Córdoba y Dolores del Río serían las figuras principales de un Star System sin precedentes en la historia del cine en México. En estos años, el cine mexicano abordó más temas y géneros que en ninguna otra época. Obras literarias, comedias rancheras, películas policíacas, comedias musicales y melodramas formaron parte del inventario cinematográfico mexicano de aquellos años. Eso es todo por hoy. Si te ha gustado el video, te invito a que le des me gusta, lo compartas y te suscribas a este canal. Esto es Cineóptica y nos vemos la próxima. Adiós.